Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, Profim, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con Grecia asegurando que tiene más tiempo y con los alemanes, ninguno de ellos queriéndolo confirmar, una rectificación, porque yo antes decía 4 años lleva Grecia ya en esto, no lleva menos. Lo que pasa es que ya parece una eternidad, ¿no? De aquí a la eternidad, como la película. Efectivamente, llevamos tanto tiempo en crisis que ya se nos hace como que siempre hemos vivido en crisis, ¿no? Sí, ¿no? Siempre con Grecia como telón de fondo. Sin duda alguna. Pues la verdad es que es cierto, hay como una especie de desmentidos en torno a ese balón de oxígeno que se está lanzando ahora mismo a Grecia, ¿no? Yo creo que está pasando es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora mismo con el caso español, en cuanto a que si está pactado esa línea preventiva o rescate, llamémosle como queramos, en torno a España, en torno a los acuerdos que haya llegado con el Fondo Monetario Internacional y sus socios europeos, pero el rescate no termina de llegar, ¿no? Algo yo creo que quedan en cuanto al tema griego, ¿no? Si los griegos están diciendo que cuentan con 2 años más de plazo para cumplir lo que se les está exigiendo desde la Unión Europea, yo creo que es bastante posible que así sea. Y el juego que están haciendo alemanes y otros socios europeos, pues la verdad es que es de difícil comprensión, ¿no? Yo creo que, pues habrá que ver que si precisamente el señor Draghi es capaz de convencerles de que sean mucho más claros en sus intervenciones, en este caso a los propios alemanes, en ese programa de compra de deuda pública, ¿no? De los países con problemas. Pero si Grecia está en estos momentos insistiendo en que cuenta con el visto bueno de sus socios en cuanto a que el cumplimiento de objetivos de deuda y de déficit público se puede, pues posponer 2 años más, yo me decanto en que puede ser que sí que sea así, porque probablemente lo que se haya logrado es un desbloqueo al siguiente tramo de la ayuda, que que nos encontramos en que el mes que viene, si no contara con esa ayuda, pues entraría realmente en una suspensión de pagos, en este caso Grecia, ¿no? ¿Qué ha supuesto para el mercado el resultado de la cumbre? Para muchos un fracaso, parece que ya queda lejos en el tiempo el hecho de que Moody's decidiese no rebajar la calificación española a bono basura, y cuando todavía estamos recordando estas referencias, tenemos a Mario Draghi en Berlín convenciendo a los parlamentarios alemanes y charlando con la prensa acerca del papel de confianza que está transmitiendo el Banco Central Europeo, de que no genera inflación una intervención por parte del Banco Central Europeo, de que no sustituye en ningún caso su intervención, una eventual intervención por su parte, las medidas estructurales que tienen que adoptar los países. Pues desde mi punto de vista, yo creo que es un fracaso más la cumbre. Crear una cumbre para posponer las decisiones a la siguiente cumbre, yo creo que no es nada bueno. Y tal como está la situación de la economía europea, con esa desaceleración y países en recesión económica, sin duda alguna, pues no es una muy buena noticia. Todo el mundo esperábamos mucho más de esta cumbre, de jefes y líderes europeos, y realmente lo que estamos viendo es que la construcción, la unidad económica y política de la Unión Europea, pues se pospone una vez más. El supervisor bancario, que se pensaba que podría estar a las puertas de su creación, y la supervisión bancaria, pues parece que se pospone un año más. Quedan las dudas en cuanto a la recapitalización directa de la banca, en este caso la banca, por ejemplo, española, si se va a contabilizar como deuda o no deuda. Es decir, hay muchas dudas que se han ido generando en lugar de haberse arremangado los políticos y haberlas resuelto, con lo cual de nuevo tendremos que estar esperando la próxima cumbre en diciembre para ver si hay mejores intenciones, mejor disposición para trabajar en una mayor unidad bancaria y también una unidad presupuestaria, que es lo que piden los alemanes. Por lo tanto, de nuevo hay ese frente abierto entre los países del norte frente a los del sur, o los del sur frente a los del norte, y la cumbre, desde nuestro punto de vista, creemos que es más un fracaso que un éxito, por mucho que muchos analistas pues piensen que es todo lo contrario. ¿Es un fracaso o un éxito que las entidades se vean obligadas a ofrecer elevados tipos de interés para captar pasivo? Desde el punto de vista del oyente, de la audiencia, del cliente, ¿cuál es el mejor destino de su dinero? ¿Un depósito, un fondo, una cuenta bien remunerada? Vamos a ver, la realidad es que muchas entidades financieras tienen cerrado los mercados de crédito en estos momentos, y a la vez están viviendo una salida importante de depósitos de sus propias arcas. Entonces, la forma de fidelizar a la clientela o de atraer a la que se ha ido u otra
otra posible que viera atractivo entrar en este tipo de entidades, sin duda alguna, es ofrecer depósitos con una alta remuneración. Una vez que ha desaparecido la ley Salgado, pues indudablemente pues las entidades financieras tienen ahí campo abierto para ofrecer tipos bastante más elevados que lo que están ofreciendo las entidades financieras más solventes. Y no me refiero solo al último informe de Oliver Wyman, sino a la realidad, a esas entidades que se muestran sólidas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros preferimos? Nosotros siempre preferimos fondos de inversión y sobre todo fondos de inversión deuda privada y mixtos defensivos. Si queremos... Y vamos a hacer una Vale, pues pausita, luego seguimos. porque nos arrastra la publicidad. Cierre de mercados, Bolsa Europea, con avances. Enseguida se lo contamos. Quedan 15 minutos para las 6 de la tarde con Profin, con José María Luna, análisis de fondos 914237658, 9143659. Les recuerdo que en el mercado americano hay dudas y que Facebook a esta hora está subiendo un poquito menos de un 20%. Hoy, al cierre del mercado americano, Zynga, la creadora de juegos para redes sociales, publica resultados. José María Luna, sigue bien, ¿verdad? Estupendamente. Le he tenido que cortar cuando íbamos a cerrar el mercado para pedirle su opinión, qué queda por decir respecto a la mejor opción para la audiencia cuando se encuentra con entidades financieras que ofrecen depósitos muy bien remunerados en relación a otros productos de inversión. Miren, ahora mismo lo que está ofreciendo las entidades financieras, básicamente para atraer clientes y atraer dinero, es, por un lado, efectivamente, los depósitos con una alta remuneración y también fondos garantizados, de garantía de capital invertido y que ofrecen, bueno, pues unas rentabilidades que pueden estar en torno al 3-4%. Insisto, nuestra alternativa son los fondos de inversión y les voy a explicar el porqué. En el caso de los depósitos, en muchos casos lo que permiten es una cancelación anticipada, es decir, nos permiten tener liquidez, pero fiscalmente son menos atractivos. Cada vez que vamos cobrando los intereses, evidentemente tenemos que pasar en la Hacienda. En el caso de los fondos garantizados, antes del vencimiento o a vencimiento del producto garantizado, lo que podemos hacer es traspasarlo hacia otro fondo de inversión. Y en este sentido, la fiscalidad es más atractiva que en el caso del depósito. Pero en cambio, la liquidez es peor que en el caso del depósito, dado que hay una penalización, hay una comisión de reembolso. Es decir, lo que es bueno por una cosa no es buena para la otra. Por eso digo que la mejor alternativa son fondos de inversión, por ejemplo, de renta fija corporativa, que en este escenario, ya hemos hablado de ello, ofrecen una buena rentabilidad y unas buenas perspectivas de obtener rentabilidades que están superando, de hecho, a los depósitos que tienen estos extratipos. Y además cuentan con 3 ventajas. Y es el mejor de los dos mundos, el mundo de los depósitos y el mundo de los fondos garantizados. Y es la seguridad, la liquidez y una fiscalidad atractiva. Esa es la alternativa que nosotros vemos frente a depósitos y frente a fondos garantizados, que es lo que está ofreciendo en estos momentos la banca a muchos de los inversores en el caso español. Vamos a preguntarle enseguida, José María, por la mejor apuesta en el mercado para cuando se pida, o es que sí se pide, la línea de financiación a Europa para la economía española. Muchos le llaman rescate. José Ignacio Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a José María. Dentro de los fondos de inversión que comercializa el banco BBVA, para un plazo de 5 o 8 años, ¿qué fondo me podría aconsejar que no se durmiera, pero vamos, que fuera, bueno, que no tuviera muchas pérdidas, quiero decir? José María. Vamos a ver, en el caso del BBVA, si es un producto del propio banco, yo me inclinaría por un producto gestionado por la división de Quality, por Quality Funds, que es el Quality Cartera Moderada. Es un fondo de fondos, invierte en fondos de gestoras internacionales y es un producto que, bueno, pues la parte que invierte en activos de renta variable, en este caso fondos de renta variable, va a hacer una gestión activa entre el 30 y el 70% como máximo del total de la cartera. Si lo que buscamos es rentabilidad y buscamos asumir un poquito de riesgo, pues ese fondo de fondos podría ser una buena alternativa, ya digo, para, en este caso, producto gestionado dentro del BBVA. Si el inversor puede acceder a productos directos, es decir, no fondos de fondos, me inclinaría por un producto mixto defensivo de otra gestora. Y en este sentido, pues en el caso de la gestora británica M&G, tiene algún producto mixto defensivo que tiene una rentabilidad consistente y sin asumir
altos y bajos, es decir, una elevada volatilidad, podemos obtener retornos interesantes para ese plazo de 5 o 8 años. Otra cosa es que estuviéramos dispuestos a asumir riesgo. Si estuviéramos dispuestos a asumir riesgo, lo que inclinaría, como ocurre como cuando damos recomendaciones en el caso de planes de pensiones, pues optaríamos por productos algo más agresivos. Por ejemplo, algún fondo de renta variable norteamericana. En el caso del BBVA tiene un buen producto, que es el BBVA Bolsa USA Cubierto. Este producto invierte en bolsa norteamericana y además cubre riesgo divisa. Pero si no queremos asumir tanta volatilidad, el que le decía al principio, gestionado por el BBVA, en este caso por Quality Funds, quizás sea la mejor opción. Rosa Madrid, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Sí, mire, me habían ofrecido un garantizado en el Banco Popular que se llama Eurovalor Ahorro Garantizado 6 y que me dice que me garantiza una TAE del 3,10 hasta 2015. Entonces quería saber si esta era una buena opción o hay opciones más atractivas en estos momentos. Gracias, Rosa. José María. Pues mire usted, doña Rosa, yo lo que le puedo decir es que un producto que garantiza seguramente el 100% del capital invertido, pero un 3,10 al año, se me hace poco. Se me hace poco porque volvemos a lo de siempre. El producto garantizado, tenemos el dinero cautivo en 3 años y a mí eso de estar cautivo en algún sitio no me gusta. Quiero más libertad, como decimos en nuestra publicidad, libertad para su dinero. Entonces, quiero liquidez, quiero que si surgen oportunidades en el mercado, poderlas aprovechar. Y miren ustedes, ahora mismo, perdonen que sea tan pesado, pero en el caso de la deuda corporativa, hay productos con volatilidades muy bajas y que están dando rentabilidades por encima del 4%. Y podemos traspasar ese dinero hacia otro tipo de alternativas de inversión. Es decir, son líquidos, muy bien gestionados, poca volatilidad. Y estoy hablando de deuda corporativa, pero podría hablar también de productos de retorno absoluto o mixtos defensivos. Con lo cual, si nuestro perfil de inversión es un perfil defensivo, intuyo que doña Rosa lo va a ser por el producto que le están ofreciendo o el que le está buscando, bueno, pues yo lo que intentaría es desmarcarme de un producto garantizado donde voy a tener el dinero cautivo durante 3 años y buscaré un producto más líquido y con una mayor capacidad de poder obtener una rentabilidad superior. Y ahí hay fondos de inversión, insisto, en deuda corporativa o los productos que he dicho que le pueden ofrecer ese mayor atractivo frente al fondo garantizado. Si nos rescatan, si pedimos la línea de liquidez de financiación para la economía española, ¿cuál es el producto más adecuado, José María? Vamos a ver, es que estamos aquí como en el caso griego, ¿no? Antes he dicho que nos podríamos fiar de los griegos, pero claro, también nos han mentido tantas veces que vete tú a saber qué puede ocurrir, ¿no? El caso del rescate o la línea preventiva, llamémosle como le llamamos, pues sigue también de nuevo en el aire, ¿no? Si hay rescate, si no hay rescate, hay que tener muy presente algo, y es que si hay rescate lo que va a suponer es una compra, inmediatamente va a suponer una compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo de la deuda pública española. Y sobre todo algo más importante, que va a despejar una duda a los mercados, porque todos los días España está, como Italia, pero sobre todo España, en titulares de prensa a nivel internacional de si nos rescatan ya, si no nos rescatan, a qué esperamos, y eso está creando muchas incertidumbres en torno a nuestro país. Supongamos que tenemos esa línea preventiva. ¿Quiénes pueden ser los ganadores? Pues en el caso de la renta fija, sería sin duda alguna, por un lado, la renta fija privada europea. Eso saldría ganando, es decir, no solo la renta fija pública, sino también la renta fija corporativa de empresas. Fíjense que cada vez que hemos destensionado el mercado de deuda pública, en el caso español, pues las empresas nuestras han tenido ventanas de tranquilidad para emitir deuda en el mercado primario. Bueno, pues saldrían beneficiadas las grandes empresas, las empresas más sólidas, las más estables. En ese sentido, fondos de renta fija privada europea saldrían ganando. Ya lo están haciendo, pero se verían reforzados. También renta fija flexible, y ahí, sobre todo, aquellos productos que hagan una gestión activa entre renta fija pública y privada. Y hay productos en nuestro mercado que hacen, llamémosle como una bond picking, es decir, selección de bonos de deuda pública de países periféricos. Por ejemplo, España o Italia están comprando y luego pasan una serie de semanas y sueltan ese papel con ganancias. Esos son productos también muy interesantes porque evidentemente si hay compra de deuda pública, evidentemente los tipos de interés bajarían, también podría bajar la prima de riesgo y se podría ganar dinero
por esa vía. Y otras serían los fondos de retorno absoluto que hacen gestión activa en renta fija. Fíjense ustedes una estrategia que algunos gestores nos han hablado. Ponerse, en ese sentido, cortos de deuda alemana, porque pudiera subir los tipos de interés de 10 años alemán, y ponerse largo de la deuda española. Bueno, pues esa estrategia podría ser ganadora ante un eventual rescate, y los productos de retorno absoluto o gestión alternativa que lo hicieran podrían salir beneficiados. Claro, hay que tener todas las opciones en cuenta. Ya que menciona la deuda soberana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores informa que con fecha de entrada en aplicación el próximo 1 de noviembre, conforme al Reglamento 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de marzo de 2012, hay obligación de notificación a la CNMV, como decimos 1 de noviembre, de las posiciones cortas netas en acciones, en deuda soberana y permutas de cobertura por impago soberano, el método de notificación y el de publicación. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las comunicaciones por parte de la Comisión, tienen toda la información respecto a cómo se deben notificar esas posiciones cortas en los diferentes activos al regulador del mercado español. Joaquín Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, quería agradecer a su tiempo, don José María, y mi pregunta más que sobre un fondo concreto es, pues una consulta sobre zona donde invertir, ya que estoy pensando, destinar parte de mi inversión a la renta variable europea. Entonces no sé si es momento, si me tengo que esperar, si cree el analista que es un momento adecuado para entrar, o qué recomendación me da. José María, adelante. Vale, vamos a ver. Nosotros hace tiempo que la renta variable europea no es una de nuestras opciones a la hora, o pasa por dentro de unas opciones que vemos atractivo, a pesar de que desde el 1 de junio ha tenido una revalorización bastante importante. Exceptuando la renta variable alemana, que para perfiles agresivos y muy agresivos sí llevamos todo este año recomendándolo. Dicho lo cual, nosotros estamos monitorizando y en nuestro radar tenemos a la renta variable europea. En ese sentido, nos fijamos en el caso del Eurostoxx 50 si es capaz de romper el máximo anual que hizo en torno a marzo de este año. Si lo rompiera, ahí sería un buen momento para entrar en renta variable europea. Enseguida continuamos, don José Perfecto. María. ¿Le sí, porque parece? le daremos un par de ideas. Vamos a darle más ideas, don Joaquín. No se preocupe, que José María Luna de Profin enseguida con usted. Más llamadas que tenemos pendientes y Foglio en Italia asegura que Silvio Berlusconi se retira de la política. La bolsa española y aguardando lo que vendrá mañana. Plan estratégico de Gamesa. Resultados, sobre todo los del Santander, en el punto de mira. 401 puntos básicos la prima de riesgo y incertidumbre la que hay en el mercado en torno a Grecia. El país afirma que se le ha dado más tiempo para el objetivo de reducción de déficit, pero nadie quiere confirmar desde las autoridades o del Banco Central Europeo o alemanas esta información. Con José María Luna de Profin seguimos, José María, y estamos pendientes a acabar la respuesta a Joaquín, ¿verdad? Exacto. Le había dicho cuándo entrar en renta variable europea, le he dicho que esperaría a esa ruptura de ese máximo anual. ¿Y a través de qué fondo? Pues sobre todo fondos, llamémosle oportunísticos, es decir, que tengan un estilo de gestión muy peculiar en cuanto a que se desmarquen de los grandes índices de renta variable europea y sean los gestores los que localicen las verdaderas oportunidades en compañías, es decir, buenos stock pickers. Por darle un nombre, un fondo de BlackRock, el European Focus, es un producto que nos gusta a la hora de entrar en renta variable europea. Insisto, de momento esperar, y ya diremos aquí cuándo es el momento más adecuado para entrar en renta variable europea, que ya estamos en Alemania, pero sería un fondo global en Europa. María Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Mire, en días pasados este señor dijo que era bueno el fondo de Fidelity Fund Euro. Y yo me he metido en la página web de Fidelity y le encuentro el mismo fondo con 3 calificaciones, A, ACC, AE y A. Entonces, si es indiferente uno que otro o qué diferencia hay. Segunda pregunta, ¿cuál cree que es mejor? Porque ambos son de renta fija variable, ¿el Fidelity Fund o el Invesco Global Asset? Y ya por último, ¿es buen momento para entrar en ellos? Muchísimas gracias. Gracias, María. Vamos a ver, en el caso del fondo del Fidelity Fund Euro, si estamos hablando del Eurosort Duration, es decir, de renta fija de corto plazo, la clase sería la clase A, ¿de acuerdo? Sería un fondo de acumulación, no un fondo de reparto,
y la clase más barata sería la clase A. No he oído bien el segundo fondo que nos estaba comentando. Ahora mismo, doña María, discúlpenos, trataremos de ponernos en contacto y resolverle la duda. Si es momento de entrar en este producto de renta fija, sin duda alguna, de renta fija de corto plazo, sin duda alguna. Si estuviéramos hablando, porque imagínense la cantidad de recomendaciones que podemos estar haciendo en la antena, si estuviéramos hablando de renta variable europea, sería lo mismo que acabo de decir a don Joaquín, es decir, esperaría a la hora de entrar en renta variable de la zona euro hasta esa ruptura del máximo anual y de nuevo también iría a la clase A. No iría a la clase E, que sería la clase más cara, ni tampoco a la clase de ACC, porque son clases de reparto, salvo que lo que queramos sea recibir rentas. Pero ya sabemos que si recibimos rentas, fiscalmente es menos atractivo que un fondo de acumulación. Vamos a Barcelona con Alberto. Alberto, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Dígale a José María. Sí, a ver, le quería decir al señor Luna que me diese el nombre de 3 fondos que él crea que al año que viene van a ir bien para un inversor, bueno, conservador. Le diré algunos de los que tengo para que no se repita. Tengo de Carmiñat el Patrimoine y el Securité. Tengo uno de MG, que bueno, el más grande que tienen en deuda corporativa. Tengo uno de Janus, etcétera. Entonces espero que él me diga tres fondos que él crea que va a ir, porque tengo ahora un dinero disponible para invertir. José María, muchísimas gracias, Alberto. Vamos a ver, podemos decirle varios fondos. En el caso de la renta fija, vamos a decir, corporativa, para complementar el fondo del Carmiñat Securité, porque tiene 2, tiene el Securité y probablemente el European Corporate, ya que ha dicho es el fondo más grande de renta fija, le podríamos decir un fondo de PIMCO, de acuerdo, la gestora de las más grandes del mundo y sobre todo muy especialista en renta fija. El Global Investment Grade sería un producto muy interesante a la hora de estar en esa renta fija global. Y elegiríamos la clase con divisa cubierta, es decir, la clave es hedge, es decir, que cubra riesgo dólar y el resto de divisas. A nivel de producto de retorno absoluto, podríamos recomendar un producto de Julius Baer. En este caso, el Julius Baer, el Absolute Return, sería un producto que complementaría al Carmiñat Patrimoine. Es decir, Carmiñat Patrimoine es un mixto de renta variable, este será un poco más tranquilo. Y un mixto de renta fija, pues el Cartesio X. Yo creo que esos 3 productos para un perfil conservador serían adecuados. Si tienen más dudas, el próximo miércoles José María Luna de Profim, pero también por las mañanas en Capital con Luis Vicente Muñoz, les ayuda a resolver sus dudas sobre fondos. Si no, se ponen en contacto con Profim y ellos les ayudan. José María Luna, ha sido un placer. Muchísimas gracias.